Carolina Serrano, psicóloga, sexóloga cristiana consejera que te ayudará a tener una vida sin estrés, placentera y feliz, tanto física, mental como espiritualmente. Bienvenidas todas nuevamente al Café con Carolina, donde nos tomamos un tinto colombiano delicioso porque es sin azúcar, clarito, delicioso, calientico. Hoy vamos a hablar sobre algo fundamental y es un valor que necesitamos tener todas, es la obediencia. La obediencia es acatar, es subordinarse, es ceder, es someterse, es observar, es sumisión, es disciplina, es mansedumbre. Pero con respecto a la palabra de Dios, Dios nos dice en su palabra que si nosotros obedecemos, vamos a recibir bendiciones. Les voy a leer partes de la Biblia donde Dios habla de la obediencia. En Deuteronomio 6:3 dice: escucha y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. En Romanos 1:5 dice: por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. En Romanos 5:19 dice: porque así por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Aquí está hablando de Adán, que fue el desobediente, y de Jesús, que fue el obediente. En Romanos 6:16 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, porque cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, nos convertimos en sus siervos, nos convertimos en sus hijos, nos convertimos en esos esclavos de Él, pero somos esclavos de su amor. Porque decir esclavos a veces suena como, uy, tengo que hacer todo lo que Él dice. Sí, tengo que hacer todo lo que Él dice. Eso es así. Pero es para nuestro bien. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? En Romanos 6:16 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Es el que acabamos de leer. Y en Romanos 15:18: no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras. En Romanos 16:19 dice: es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegro mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. En 2 Corintios 7:15 dice: y Él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. En 2 Corintios 9:13, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. En Hebreos 5:8, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿De quién están hablando? De Jesús. Aunque era hijo de Dios, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Es tan importante la obediencia. En 1 de Pedro 1:22 dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. En Deuteronomio 6:24, el Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecerle estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida, y así ha sido hasta hoy. Fíjense que la obediencia trae bendición. ¿Es tan claro esto? Dice Deuteronomio 7:9: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es tu Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. O sea, Dios es fiel con esos que cumplen sus mandamientos, o sea, los que obedecen. En Hechos 4:19: pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Colosenses 3:20: hijos,
obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. En Colosenses 3:22, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el valor humano, sino con integridad de corazón y con respeto al Señor. En Tito 3, del 1 al 2, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Fíjense este consejo tan maravilloso para nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, una vida productiva. Es un consejo maravilloso. En 1 de Pedro 3:6 dice, tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la obediencia? Lo que puedo decir es que la obediencia nos hace justos y se aprende a través del sufrimiento y a través de cumplir con los mandamientos de Dios. No es fácil obedecer. Si ustedes ven a un niño, no es fácil que el niño obedezca. Hay que repetirle y repetirle y repetirle hasta que le queda algo grabado en su mente. Entonces no es fácil, por eso dice que es a través del sufrimiento, porque a veces queremos hacer lo que queremos, como queremos, en nuestras propias fuerzas y en nuestra voluntad. Pero obedecer a los dirigentes, obedecer a las autoridades, obedecer a los padres, obedecer a los líderes, obedecer a lo que es autoridad, eso nos cuesta trabajo. Y eso es lo que tenemos que aprender, obediencia. Una vez obedezcamos, entonces la consecuencia de la obediencia es prosperidad y es una vida en abundancia. Estar siempre dispuestos a hacer lo bueno y a someterse a las autoridades sin quejas ni murmuraciones, ese es el fin de una vida placentera. Es obedecer simplemente. Si te dijeron tienes que hacer eso, hazlo. Simplemente obedece. Entonces, ¿cuáles son esos valores asociados a la obediencia? Muchos valores, por ejemplo, la confianza, porque la confianza sirve para obedecer y tener esa confianza en la autoridad a quien se obedece. La justicia, que es imparcialidad, se obedece sin importar el carácter de la autoridad que se está obedeciendo. A mí no me interesa cómo es el presidente, no me interesa, simplemente hay que obedecerlo. No me interesa cómo es el profesor, simplemente hay que obedecer lo que el profesor dice. O sea, son autoridades. En integridad es otro valor, porque el actuar con rectitud sin fijarse a quién le obedece, porque trabaja para Dios y no para los hombres. Eso es una parte importante que debemos tener en cuenta, y es que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios y no para nadie en este mundo. La amistad, la obediencia le permite vivir amistosamente sin esperar nada a cambio y cumpliendo con las órdenes de una manera desinteresada. Es mi deber, es mi responsabilidad hacer y obedecer lo que mis jefes, mis autoridades están diciendo. También entra mucho el valor de la generosidad, porque un corazón generoso sabe que la obediencia es primordial para dar y recibir. Yo doy obediencia, yo recibo respeto, recibo admiración, recibo amistad. Una persona desobediente es desagradable. Una persona desobediente está siempre en riña o queriendo retar a las autoridades, y eso no produce un buen fruto. Y la solidaridad es otro valor que está asociado a la obediencia, porque es ayudar, es colaborar a los demás, y eso hace parte de la obediencia fundamental. O sea, si estamos en un grupo
de trabajo, cada uno tiene una función, cada uno tiene una responsabilidad, y si yo cumplo con mi responsabilidad, voy a ayudar a que el grupo salga adelante. Y el amor es fundamental que exista para obedecer, porque si no amamos, nos cuesta mucho trabajo obedecer a nuestros padres. Cuando yo los amo, yo quiero que ellos estén bien conmigo, entonces obedezco. Así, cuando yo amo a mis líderes, mis autoridades, mi ciudad, entonces de esa manera yo obedezco. Yo hago lo que me dice la sociedad que debo hacer, ¿no? Mantener las calles limpias, obedecer las señales de tránsito, todo eso es obediencia. La verdad es, debe estar en los labios de las personas obedientes, siempre, siempre, siempre decir la verdad. La obediencia también es vida. Entonces fíjense que la vida es un principio fundamental, y la desobediencia trae caos. En cambio, la obediencia trae vida, una vida placentera, una vida feliz, una vida próspera. El respeto, que es cuidar las cosas de los demás, la paz, que la obediencia conlleva la paz fundamentalmente, y la humildad, que es valorar a los demás como seres importantes. Si yo valoro a mi autoridad, pues lo obedezco y lo respeto, y de esa forma obedezco. Entonces, estos son los consejos de Carolina en Café con Carolina, aprendiendo todos los días a vivir una vida próspera y feliz. Que estés muy bien y hasta pronto.